Bien, estudiantes, vamos a dar inicio entonces al avance de la materia que es trigonometría, ¿no? Con el primer tema, introducción a la trigonometría. Eh, Empecemos pues preguntándonos, ¿qué estudia la trigonometría? La trigonometría es la ciencia que tiene por objeto de estudio de las relaciones entre los elementos de los triángulos y sus aplicaciones a la resolución de estos. Nosotros ya tenemos la noción de lo que es un triángulo, ¿no? Acá está. Tiene tres lados y tiene tres ángulos. Esos son los elementos de un triángulo. Los lados y los ángulos. Entonces la trigonometría pues estudia la relación que existe entre los lados y los ángulos, prácticamente entre los elementos de los triángulos, ¿no? Y como dije al final de la definición y su aplicación a la resolución de estos, o sea, a la resolución de triángulos, ¿no? Y a partir de esto, pues, bastante aplicaciones, ¿no? Y como nos interesa a nosotros, al ciencias e ingeniería, pues tiene bastante aplicación lo que es la trigonometría. Bien, continuemos hablando de lo que es el sistema de medición angular. Y vamos a hablar de lo que es ahora el ángulo trigonométrico. Leamos qué dice acá. Un ángulo es la región que existe entre dos líneas rectas, no paralelas, que tienen un punto en común, el cual es llamado vértice. La adopción del signo en la medición de un ángulo indica positivo, sentido antihorario, negativo, sentido horario. ¿Ya? Entonces, básicamente, pues un ángulo es una abertura entre dos rectas que tienen un punto en común que se llama vértice. Nosotros tenemos la noción de lo que es un ángulo. ¿Ya? Y diferenciando de lo que es la geometría, en la geometría no nos interesa si el ángulo es positivo o negativo. ¿Está bien? El ángulo geométrico no se ocupa, ¿no? O sea, en el ángulo geométrico no hay antihorario, horario, no hay, pero sí en el ángulo trigonométrico. En el ángulo trigonométrico el convenio es, en sentido antihorario, el ángulo es positivo, y en sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Está bien? Entonces, se van a acordar de eso, ¿no? En sentido antihorario, positivo, horario, negativo, eso en cuanto al ángulo trigonométrico, ¿no? Acá están los detalles, ¿no? Donde o es el vértice, tita el ángulo trigonométrico positivo y alfa el ángulo trigonométrico negativo. Ya. Ángulo vuelta. A ver, vamos a ver de qué trata este ángulo vuelta. Es aquel que se genera cuando el lado final e inicial coinciden por primera vez en cierta rotación. Podríamos asignarle a este ángulo el número 1 y decir que el ángulo de una vuelta es una vez. La forma más lógica para medir el ángulo es el número de vueltas o llamado también número de revoluciones, ¿no? O sea, una manera, digamos, ¿no? Más práctica de poder asimilar, poder distinguir cómo va un ángulo, o sea, cómo se mueve un ángulo, pues es diciendo, ¿no? Miren, el ángulo ha ido una cuarta vuelta, el ángulo ha ido una media vuelta, el ángulo ha ido 3/4 de vuelta, o el ángulo ha ido una vuelta entera, ¿no? Entonces, a esto se refiere a lo que es ángulo vuelta, ¿no? O sea, digamos, de una manera más intuitiva podemos, por la vuelta, ¿no? Podemos decir, miren, el ángulo ha rotado una vuelta, media vuelta, un cuarto de vuelta o 3/4 de vuelta, ¿no? Eso. Sigamos. Ya, acá. Medida en grados sexagesimales. El sistema más utilizado en aplicaciones de ingeniería, topografía, navegación, etcétera, es el sistema sexagesimal. En este sistema definimos el ángulo de una vuelta como aquel cuya medida es de 360 grados, un grado sexagesimal, ¿no? Ya, este sistema de medidas, el sistema sexagesimal, es el más importante. Bueno, junto con el radial son los más importantes, ¿no? Porque nos permite asimilar más o menos cuánto es la abertura, ¿no?
cuánto más o menos es, digamos, ¿no? 30 grados yo creo que tenemos unas nociones, más o menos por acá va 45 grados también, ¿no? 90 grados también sabemos, ¿no? Entonces, por esa razón que se utiliza bastante, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto, no? De 360 partes. Recordando un poco, pues, a ver, podemos, digamos, no sé, como si esto fuera una pizza. Yo sé que a todos nos gustan las pizzas, ¿no? Ya, una pizza. Entonces, imagínense que queremos dividir nuestra pizza en 360 partes, ¿no? Entonces, a cada uno le va a tocar una rebanada muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, muy pequeñita. Estoy exagerando incluso, ¿no? Entonces, imagínense, esto es un poco grande, pero imagínense dividir la pizza en 360 partes. Entonces, esta pequeña abertura de una parte, de una 360 parte, se llama grado sexagesimal, ¿ya? Grado sexagesimal. Grado sexagesimal a la 360 parte que se divide eh, una vuelta, ¿no? O sea, una vuelta completa, ¿ya? Entonces decimos que una vuelta entera tiene 360 grados sexagesimales, ¿no? O sea, tiene 360 partes, ¿no? 360 partes, una vuelta entera. Y un grado sexagesimal, a su vez, se divide en 60 minutos sexagesimales, ¿ya? Este simbolito, esta rayita significa minuto sexagesimal. Y a su vez, un minuto sexagesimal se divide en 60 segundos sexagesimales, ¿ya? 60 segundos sexagesimales, ¿no? Ya. Pero aquí le colocaremos que es la 360 partes. Partes, ya. Ahí está, para que se pueda entender mejor, ¿no? Que estamos dividiendo en 360 partes. Bien, sigamos. Vayamos con el siguiente que dice medida en grados centesimales. A ver, un poco más acá. Me fui. Ya. Medida en grados centesimales, ¿no? Bueno, antes de que leamos esta parte, pues el sistema centesimal no es muy usual, ya no es muy usual. Por eso solamente vamos a dar simplemente su equivalencia, ¿ya? Es decir, no tiene mucha aplicación. En particular, yo mucha aplicación no vi de este sistema, ¿ya? Prácticamente. Sí del sexagesimal, sí del radian, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿qué dice? En, el, en este sistema definimos el ángulo de una vuelta como aquel cuya medida es de 400 grados centesimales. ¿Ya? Es decir, que en el sistema centesimal, pues, nuestra pizza ya no lo vamos a dividir en 360 partes, ya, sino que nuestra pizza la vamos a dividir en 400 partes, ya digamos así. O sea, más pequeñito todavía, más pequeñito todavía, más así. Ya, o sea, hay que dividir, aquí pese que aquí está grande, ¿no? Pero hay que dividir nuestra pizza en 400 partes. Una parte se va a llamar grado centesimal, ¿no? O sea, esta pequeña parte se llama grado centesimal. Y es la 400 parte, es la 400 parte. ¿Ya? Entonces, esto se llama grado centesimal, ¿no? No sexagesimal, grado centesimal. Y fíjense, con una G arribita. ¿Ya? Entonces, un G sería, pues, un grado centesimal, ¿no? Ya. También hay esto, ¿no? Un G, o sea, un grado centesimal, en un grado centesimal hay 100 minutos centesimales, ¿ya? Y se escribe como 100 n, ¿ya? 100 minutos centesimales. Y en un minuto centesimal existen 100 segundos centesimales, ¿ya? 100 segundos centesimales, ¿no? Parecido al sexagesimal, ¿no? En el sexagesimal era 60, pues aquí es ahora 100, de 100 en 100. Muy bien. Continuemos. Continuemos. Medida en radianes. Este quizás es el que tiene más aplicación, ¿no? Más aplicación. Estoy tanto con el sexagesimal, este es el más importante. Este y el sexagesimal son los más importantes. Pero sobre todo este, ¿no? Que tiene bastante aplicación. A ver, leamos qué dice acá.
Consideremos un ángulo tita y dibujemos una circunferencia de radio r y el vértice del ángulo en su centro O, ¿no? O sea, vamos a dibujar una circunferencia, su centro, bueno, o sea, que va a ser el vértice, ¿no? Y vamos a dibujar aquí una abertura cuyo radio es r. Aquí dice, sea L la longitud del arco de la circunferencia que se genera. ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos dibujando la circunferencia nuevamente. Este punto de acá, O, es el centro de la circunferencia. La circunferencia es de radio R, ¿no? Y estamos tomando esta primera recta y aquí estamos avanzando un ángulo, ¿no? Antihorario. Hasta acá. Igual trazamos otra recta. Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos este pequeño arco, que empieza acá y termina acá. ¿Verdad? Este es arco. ¿Ya? Este es arco, también lo llaman longitud de arco, ¿no? Longitud de arco, que genera el ángulo tita, ¿no? O que también, otra manera de decir es que subtiende el ángulo tita. El ángulo tita subtiende este arco, ¿no? O sea, o genera este arco. Aquí acá. La medida de un ángulo en radianes, que también se lo conoce como número de radianes, viene expresado por la siguiente fórmula. Es decir, el ángulo, este ángulo en radianes va a estar dado por la longitud del arco de este arco, o sea, la dimensión, la longitud, dividido entre R. R es el radio de la circunferencia, dividido entre R. ¿Ya? Entonces, de esta forma, pues podemos nosotros visualizar, ¿no? Al radián, ¿está bien? Como la longitud de arco sobre el radio de pues el radio del arco, ¿no? Si quieren así mejor, el radio del arco que se genera. A ver, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo para que se vea, para que se entienda un poco más claro. A ver. Miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo. A ver, vamos a calcular este ángulo. ¿Ya? Este ángulo. Entonces, me dicen que este ángulo, pues, es todo esto de acá. Y su longitud de arco empieza acá y termina acá. O sea, su longitud de arco es todo esto. O si quieren verlo de otra manera, el ángulo tita subtiende todo este arco. Subtiende todo este arco. Según nuestra relación, el ángulo tita sería igual a L sobre R. La longitud de arco dice que vale 8 centímetros. Sobre el radio que vale 2 centímetros. Los centímetros se cancelan, centímetro con centímetro se cancela. Y 8 entre 2, pues esto me da 4. Entonces el ángulo tita es 4. El ángulo tita es 4. Y quiero que observemos algo. Miren, al cancelarse centímetro con centímetro, pues ya no tiene unidad, ¿verdad? Ya no hay, es decir, ya no es unidad de, digamos, de longitud, de área, de nada. Entonces el radián, este es 4 radianes. O sea, radián no es, digamos así, no es longitud, no es área, no es volumen, no es temperatura, no es nada de eso. Simplemente es un número. Por eso aquí decía, fíjense, número radián. Miren dónde decía número radián, por aquí, acá está. Número de radianes. O sea, el radián es un número prácticamente. Ya, un número que se puede sumar con otro número, ¿no? Ese es el radián. En cambio, el grado sexagesimal, el grado centesimal, no. Estos de acá no son números, o sea, no son simplemente números. Tienen algo, ¿no? Tienen algo. Igual acá, ¿no? El grado sexagesimal. En cambio, el radián, les repito, es un número, ¿no? Por eso aquí dice número radián, dice, ¿no? Aquí número de radián. ¿Ya? Entonces, aquí alguien dirá, ¿pero por qué le colocas radián? Entonces, simplemente una forma de expresar de qué es radián, ¿ya? Pero esto simplemente es número, ¿ya? Esto es un número, y no hay más. Número, ya. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, el ángulo que suscribe acá es de 4 radianes, ¿no? De 4 radianes. Ya, y así, digamos, si yo digo 4 radianes, 1 radián, 5 radián, 7 radián, pi radianes, etcétera, yo sé que
medio que no podemos, ¿no? Un poco visualizar cuánto va a ser la abertura, ¿no? Si les digo, digamos, 1.5 radianes, medio que un poco dudamos, ¿no? Por eso es que más, digamos, por eso que el sistema sexagesimal nos permite más o menos visualizar, ¿no? Cuánto es la abertura. Por ejemplo, en el sistema sexagesimal, esta abertura más o menos es de 120, 130 grados, ¿no? En cambio, radianes no sabemos cuántos, habría que calcular, ¿no? Para ver cuántos radianes, ¿no? Ya. Además, ¿no? Si de aquí despejamos L, de acá despejamos L, de acá, el R pasa a multiplicar, va a ser L igual a tita por R. L va a ser igual a tita por R. Hemos hallado que tita vale 4, entonces aquí va a ser 4R, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué decimos? O cómo podemos interpretar L igual a 4R? Que la longitud de arco, esta longitud de arco es 4 veces el radio, ¿no? Es 4 veces este radio. Y sí, ¿no? Sí es 4 veces radio. El radio vale 2, 2 por 4, 8, prácticamente está, cumple, ¿no? Cumple. ¿Ya? A ver, algo más aquí complementaremos. Miren, acá hemos hecho para este pequeño ejemplo, ¿no? Suponiendo que, digamos, esta longitud vale 8 centímetros, ¿no? Vale 8 centímetros. Ya, pero, ¿qué tal si hacemos para toda la longitud del círculo? Para toda la longitud del círculo. La longitud del círculo, pues, se llama perímetro, ¿no? Es lo que se avanza en geometría. Por eso tenemos que recordar conceptos de geometría. ¿Ya? El perímetro. El perímetro de una circunferencia, a ver, lo llamaremos P, es igual a 2pi por R. 2pi por R. Es decir, este perímetro, esta longitud, es igual a 2pi por el radio, sea cual sea el radio, ¿no? La fórmula es la misma. El valor de pi es un número irracional cuyo valor es 3.1415.9 y tiene más puntitos, ¿no? Pero podemos redondear otra vez a 14 y 16, ese valor. ¿Ya? Entonces, a ver, si imaginemos que queremos para toda la vuelta, ¿no? Para toda la vuelta. ¿Cuánto será el ángulo? Aquí en esta fórmula, para toda la vuelta. Aquí, tita va a ser igual a la longitud, decimos, ¿no? A la longitud de arco. Pero el arco para toda una vuelta, el arco va a ser igual al perímetro. Hasta aquí va a ser el perímetro sobre el radio. El perímetro sobre el radio. Entonces, como el perímetro vale 2pi por R, 2pi por R, sobre el radio, que es R también. ¿Qué va a pasar acá? Sea cual sea el radio, fíjense, se va a cancelar. Si aquí el radio es 3, igual aquí va a ser 3. Si va a ser 5, va a ser 5. Sea cual sea el radio, se va a cancelar. Entonces, tita va a ser igual a 2pi. Tita va a ser igual a 2pi. ¿2pi qué? 2pi radianes. ¿Ya? Entonces, una vuelta completa, a ver, vamos a ir con azulito. Con verde. Una vuelta completa tiene 2pi radianes. ¿No? 2pi radianes, una vuelta completa. Ya, en el sistema radial. ¿No? Una vuelta completa del ángulo es 2pi radianes. Ya, y aquí tenemos, pues, algunas equivalencias, ¿no? Que hemos visto, algunas equivalencias. Acá está, miren. Una vuelta, hemos visto ángulo vuelta, ¿no? Más al principio. En el sistema sexagesimal, una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales, ¿no? Lo que es partir nuestra pizza en 360 partes. En el sistema centesimal,
en el sistema centesimal, una vuelta equivale a 400 grados centesimales, ¿no? O lo que es dividir nuestra pizza en 400 partes, ¿no? Entonces, la suma de 400 partes pues, va a ser toda una vuelta. Y el sistema radian, como ya lo vimos ahora, el sistema radian, una vuelta equivale a 2 pi radianes. 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes. Y además, no nos olvidemos que en el sistema radian, este valor es un número. Solo es un número, no tiene nada de... No podemos. O sea, este se puede sumar con un número. El 4 es un número, este se puede sumar con el 4. Al final me va a dar un valor igual, irracional, pero me va a dar. En cambio, digamos, el número 4, que yo lo quiera sumar con el 360 grados, no puedo, ¿ya? Porque este es grados sexagesimales y tampoco con este, grados centésimos, no puedo, digamos. Pero un número cualquiera sí puedo sumarle con radian. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay otra equivalencia que nos va a servir también. Una media vuelta, ¿no? O sea, una vuelta entera es así. A ver, para esto más lo colocaremos. Ahí está. Ahí y ahí. Una vuelta entera es esto, ¿no? Una vuelta entera. Esto es una vuelta entera. Ahí está. A eso nos referimos con una vuelta. Una vuelta, 360 grados sexagesimales, 400 grados centesimales o 2 pi radianes. Y cuando es media vuelta, simplemente la mitad. Simplemente, digamos, empezamos aquí y hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí, listo. ¿Listo? Media vueltita. Hasta ahí nomás. No es la vuelta entera, media vueltita. Entonces, media vuelta sería la mitad de 360 grados sexagesimales. La mitad de 360 es 180. ¿No? O sea, media vuelta equivale a 180 grados sexagesimales. ¿Ya? En grados centesimales sería, pues, media vuelta sería 200 grados centesimales, ¿no? Media vuelta. En el sistema centesimal. Que sería la mitad de 400. 400 entre 2 me da 200. Y en el sistema también, en el sistema radian, pues media vuelta sería la mitad de 2 pi. Si 2 pi dividido entre 2 me da pi. Entonces, media vuelta en el sistema radian equivale a pi, ¿no? Y esta es una de las relaciones más importantes, ¿no? Que vamos a usar bastante para hacer conversiones. Ya, muy bien. Eso sería en cuanto a los ángulos y al sistema, ¿no? Radian, sexagesimal y centesimal. Vayamos ahora con lo que es longitud de arco. Longitud de arco. A ver, vamos a leer qué dice acá. Longitud de arco. Si un arco de longitud L en una circunferencia de radio R subtiende un ángulo central medida en radianes. Y acá está. Bueno, esto es prácticamente lo que hemos visto, ¿no? En radianes. Tenemos, pues, una circunferencia, para empezar. Del centro, pues, del centro no, nos trazamos dos rectas, ¿no? Están dos rectas. Aquí sería una abertura, ¿no? Sería un ángulo. Un ángulo, ¿no? Que sea en sentido antihorario. Ya, este ángulo tita, o ángulo central también, aquí está, ¿no? Ángulo central, subtiende un arco, o como yo les decía, genera esta longitud de arco. O sea, este angulito genera esta longitud de arco, que va desde acá hasta acá. ¿Verdad? Genera esta longitud de arco. A ver, vamos a ir con algo más grueso por aquí. Sí. O sea, genera toda esta longitud de arco, todo este arco. Todo ese arco. ¿No? Ese arco. ¿Ya? Ese arco. Es lo que me dice. Entonces, ¿cómo calculamos esa longitud de arco? Pues esta, ya lo hemos visto, ¿no? De la definición de radianes al despejar. Entonces, la longitud de arco, pues se calcula simplemente es el producto del ángulo central multiplicado por el radio. Acá está bien. El ángulo por el radio. Ya, pero aquí algo muy importante. El ángulo tita en radianes. En radianes. Es lo importante. En radianes. ¿Ya? Vamos al ejercicio de esta parte. Aquí mismo dice, ¿no? Medida en radianes. ¿Ya? O sea, este ángulo tiene que estar en radianes. Luego, este ángulo en radianes, el radio, pues bueno, va a ser una unidad de longitud, ¿no? Puede estar en centímetros, en pies, en metros, lo que sea. ¿Ya? Pero este ángulo tiene que estar sí o sí en radianes.
tiene que ser un número, porque les dije, ¿no? El radian es un número. Un número voy a poder multiplicarle a otro número. Me va a dar otro número, ¿no? Entonces, está correcto. En cambio, imagínense que este ángulo me dicen que es 45 grados. Y si aquí reemplazo 45 grados no puedo multiplicarle a un número. Sí o sí tiene que ser en radianes. Sí o sí tiene que ser en radianes. ¿Ya? Y esta fórmula, pues, es válido para tita desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Que es una vuelta. Porque si no, nos vamos a dar más vueltas y ya nos vamos a salir, ¿no? O sea, nos vamos a generar más, como espirales. Entonces, por eso está limitado entre 0 a 2pi. Bien, entonces para calcular la longitud de arco, pues esta formulita que es muy importante, ¿no? L igual a tita por R. Tita en radianes. Y radio, el radio pues, del arco. Ya. A ver, vayamos esto más. Aquí. Área de un sector circular. Área de un sector circular. A ver, leeremos qué dice acá. A la porción sombreada de la figura se denomina sector circular. Si tita es el ángulo central, este tita, ¿no? Este es el ángulo central, este. Tita es el ángulo central, expresado en radianes, que está importante, ¿no? Expresado en radianes de una circunferencia de radio R. Y si S se denota el área del sector circular subtendido por tita, ¿no? Allá. Entonces, a esta área le vamos a llamar S, a toda esta área le vamos a llamar S, esta S. ¿Ya? Entonces, las fórmulas para calcular el área, esta área pues está acá, ¿no? S es igual a tita por R cuadrado sobre 2. Sobre todo esto. ¿Ya? Esta fórmula que está acá. Esta fórmula, ¿para qué nos va a servir? Para calcular esta área, el área de un sector circular, dependiendo del arco, ¿no? O sea, dependiendo qué arco será. O perdón, dependiendo qué ángulo, ¿no? Qué ángulo y qué arco me va a dar. ¿Ya? Estas otras dos fórmulas, pues, de igual manera, no simplemente es relacionar este, que es L igual a tita por R. Esto que ya hemos visto, que es longitud de arco. Simplemente, ¿no? En esta fórmula, por ejemplo, fíjense, en esta fórmula, S va a ser igual a tita por R al cuadrado, lo puedo expresar como R por R. R por R. Sobre 2. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo tita por R. Pero tita por R es L. Entonces, todo esto va a ser L por R. Y acá está, ¿no? L por R, sobre 2. L por R sobre 2, ¿no? Y ahí está. Y lo mismo con esta otra fórmula, ¿no? Solo que con esta otra fórmula eh, habría que despejar R de acá. Despejamos R, que va a ser L sobre tita. Reemplazamos acá y hacemos operaciones y nos va a dar la fórmula, ¿no? Y ya está. Bien, entonces, hasta aquí tal vez la primera parte y ahora nos tocaría hacer ejercicios. Ángulo complementario y suplementario. Bueno, veamos con el primero. Sean dos ángulos A y B, se dicen que dichos ángulos son complementarios si la suma de ambos da 90 grados, ¿no? Es decir, sabemos que este ángulo, pues, es un ángulo, es la cuarta parte de una vuelta. Entonces serían 90 grados sexagesimales. Entonces, supongamos que este sea el ángulo A y este que sea el ángulo B. Entonces, A y B son complementarios porque la suma de los dos nos da 90 grados. A más B nos da 90 grados. ¿No? Ahí está. Entonces, por eso se llaman complementarios, ¿no? Repito, ¿por qué? Porque la suma de estos nos da 90 grados. Leamos el de abajo. Dicen, sean dos ángulos, A y B. Se dice que dichos ángulos son suplementarios si la suma de ambos da 180 grados. Si la suma de ambos da 180 grados. 180 grados sexagesimales es la mitad de una vuelta, ¿no? La mitad de una vuelta que también lo llaman ángulo llano. Entonces, si digamos que este sea A y este sea B, este que sea A, este que sea B. Entonces, A y B se llaman suplementarios. ¿Por qué? Porque la suma de A
más B nos va a dar 180 grados sexagesimales, ¿no? En radianes sería pi radianes, ¿no? Una media vuelta. ¿Ya? Eso. Ya. Muy bien. Estudiantes, vamos entonces a resolver el ejercicio número 1 que nos dice, siendo A y B las medidas de dos ángulos, entonces la suma del complemento de A con el suplemento de 2A es igual a 3 medios del complemento de B. Si además A menos B es igual a 30 grados, halle el complemento de A. A ver, nos piden hallar el complemento de A, pero primeramente, ya digamos, este es el ángulo A. Este es el ángulo A, ¿no? Acá está. Dice, ¿no? A ver, vamos haciendo AB, la medida de dos ángulos. Vamos a partir de acá. Dice, entonces la suma del complemento de A. A ver, vamos allá. Complemento de A. Complemento de A. Jóvenes, ¿cómo puedo hallar el complemento de A? ¿Qué me sugiere? ¿Cómo me sugieren que puedo hallar el complemento de A? A, no, sería. Complemento es igual a A menos 90. Eso, excelente, excelente. A menos 90, ¿sí o no? A menos 90. ¿Por qué se preguntaron ustedes? Miren acá. A ver, acá hemos practicado algo, acá, arriba. Acá arriba, aquí miren, ¿se acuerdan? Yo les dije 40, el complemento de 40, ustedes me dijeron que es 50, ¿verdad? Porque la suma me da 90 grados. Entonces, ¿yo cómo podía hallar este 50 analíticamente? Pues simplemente era 90 menos 40, ¿sí o no? O sea, si yo quiero el complemento de A que vale 40, entonces esto tiene que ser 90 menos el ángulo. 90 menos 40, esto me daba 50. Ahí está, ¿no? 90 menos 40 me da 50 y ya está. Entonces, una manera analítica de hallar pues es simplemente 90 restarle el ángulo. Aquí hacemos lo mismo. Bueno, esto sería al revés, ¿no? Me he equivocado, perdón. Aquí sería, o me han dictado ustedes 90 menos A, ¿ya? No es A menos 90, sino nos va a dar negativo. Es 90 menos el ángulo, ya, este es el complemento. 90 menos el ángulo, ya, 90 menos el ángulo. No, ahí está. ¿Ya? Igual acá, miren, el ángulo A era aquí 75 grados y su suplemento era 105 porque la suma me daba 180 grados. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo este 105 conociendo esto? A ver, ¿quién me dice cómo se halla? ¿Cómo se halla? Este 105, si conozco esto. 180 menos 75. Excelente, señorita. 180 menos el ángulo, 180 menos 75. ¿Sí o no? 180 menos el ángulo, si quieren 180 menos el ángulo. Este valor me va a dar 105 y ya está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Por eso. Muy bien. Ya volvamos al ejercicio. Dice, ¿no? Hasta aquí dice, complemento de A, acá está, es 90 menos A. Con él, fíjense acá, dice, suplemento de 2A. Suplemento de 2A. Ahora el ángulo es 2A. Suplemento de 2A. Entonces, ahora quiero suplemento de 2A. ¿Cuánto va a ser el suplemento de 2A, jóvenes, señoritas? 180 menos 2A. Excelente. Excelente. 180 menos 2A, ¿verdad? 180 menos el ángulo. El ángulo ahora es 2A, entonces va a ser 180 menos 2A, ¿no? Simplemente hay que seguir esta, ¿no? Hay que seguir esta relación, ¿no? Esta información. Excelente. Ya. Es igual al 3 medios, me olvido un rato de 3 medios, complemento de B. Complemento de B. Es B. ¿Cuál será el complemento de B? 90 menos B. Excelente. 90 menos B, ¿verdad? O sea, es la forma analítica de calcular. El complemento de B va a ser 90 menos B. Listo, hasta ahí. Luego me piden hallar el complemento de A, ¿qué es esto? ¿No? Esto me piden hallar, complemento, ya, pero no olvido. Ya hemos hallado lo más difícil, ahora simplemente es ordenar una ecuación, miren. Lo más difícil ya está. Ahora es sencillo, van a ver. Dice, la suma
del complemento de A. Complemento de A es este. Voy a colocarle paréntesis. 90 menos A. La suma del complemento de A, acá está, con el suplemento de 2A. Suplemento de 2A está acá. Entonces, con este se suma, dice. Con 180 menos 2A. 180 menos 2A. ¿Verdad? Ahí está. La suma del complemento de A más el suplemento de 2A, que está acá, es igual, aquí, es igual a 3 medios, aquí coloco 3 medios de complemento de B. Y el complemento de B acá está, es 90 menos B. 3 medios de ese complemento, paréntesis, 90 menos B. Y listo. Ecuación número 1. ¿Ya? Ahí está. Una vez más, el enunciado me dice la suma del complemento de A con el suplemento de 2A es igual a 3 medios del complemento de B. Ahí está. Este es el modelo. Ecuación 1. Listo, ya está. Y finalmente la última ecuación. Dice, si además A menos B es igual a 30 grados. Fíjense, la otra ecuación ya me da. A menos B es igual a 30 grados. Ecuación número 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas y vamos a hallar el valor de A y el valor de B. ¿Ya? Ahora el problema se ha resuelto, ¿no? A resolver este sistema. Hoy día tenemos que haber repasado, repaso de álgebra era hoy, ¿no? O sea, tenemos que haber repasado algo de ecuaciones. Pero igual, al resolver este ejercicio vamos a recordar lo que son ecuaciones. A ver, reduciremos la ecuación 1. Miren, esto va a ser así, 90 menos A, voy a hacer desaparecer paréntesis, más 180 menos 2A igual a 3 medios 90 menos B. ¿Sí? ¿Puedo decir un resultado? Pero ya han dicho, ¿cuánto sale? 60 a mí me ha salido. Ya, 60. Ya luego me das tu apellido, Ya. Ya, 60, te he anotado. Ya. Dije, perdón. A mí me ha salido también 60. Ya, también me das tu apellido. Son dos los que me han dicho ahorita. Dije, ¿Sí? a mí igual. Ya, 13. Ya, último, ya, nadie más. Ya. 90 más 180 me da 270. Menos 3A. Igual a 3 medios de estos de 90 menos beta, ¿no? Esto ya es resolver el sistema como ustedes vean conveniente. A ver, lo que podemos hacer acá es tal vez, este 2 lo podemos mandar a dividir, no, perdón, mandar a multiplicar. Este 2 va a multiplicar a cada uno. Y este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir también a ambos. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar primero el 2. 2 por 270 menos 3A. El 2 ha pasado a multiplicar y luego el 3 va a pasar a dividir. Aquí sobre 3. Igual a 90 menos beta. Y aquí miren, para que sea más rápido, a ver, aquí podemos factorizar el 3 de estos dos. Si factorizamos el 3, tercera de 270 me dan 90. Ay, pero un rato, antes hay que factorizar. Ya, estoy factorizando el 3. Tercera me da 90. Tercera de 3 me da 1 menos A simplemente. Sobre 3. Igual a 90 menos beta, ¿no? Se cancela el 3 de arriba con el 3 de abajo. Y lo que nos va a quedar va a ser 2 por 90. Aquí me queda 1, me queda 1. 2 por 90, 180. Menos 2A. Igual a 90 menos beta. O 90 menos B, ¿no? Ya, finalmente, a ver, este menos B, ¿qué pasa aquí con más B? Va a ser B menos 2A.
Y este 180 va a pasar aquí a restar. Va a ser 90 menos 180. 90 pasa a restar, ¿no? Menos 180. Esto va a ser B menos 2A. 90 menos 180 es menos 90. ¿Ya? Y listo. Entonces, este es más cómodo de entender, ¿no? Voy a copiarlo acá, miren. No, B menos 2A igual a menos 90. Ahí está, ¿no? Lo he vuelto a copiar, porque ahorita voy a usar ahora la otra ecuación, ¿no? La ecuación número 2. Lo voy a copiar aquí abajo. Miren. Y lo voy a copiar cambiando el orden. O sea, A menos B es lo mismo que decir menos B más A. ¿No? Aplicando la propiedad conmutativa. A menos B es lo mismo que decir menos B más A. Aquí voy a copiar menos B. Y aquí más A. Y esto es igual a 30. 30 grados. ¿No? Sumamos fila con fila, ¿no? Esto quería que practiquemos. Entonces aquí va a ser más B con menos B se cancela. Y aquí menos 2A más A va a ser simplemente menos A. Menos 90 más 30 me va a dar menos 60. Para que desaparezca los negativos le multiplico por menos 1. Esto va a quedar que el valor de A es igual a 60 grados. ¿No? El valor de A es igual a 60 grados. El valor de B creo que no me han pedido, pero a ver, ¿qué me han pedido? Me han pedido halle el complemento de A. Ya tengo A. A vale 60. ¿Cuál va a ser el complemento, joven, de 60 grados? 30. 30. Entonces, por lo tanto, el complemento de A es 30 grados. ¿No? Muchos han hallado 60, pero 60 era el ángulo. Lo que me han pedido era el complemento. Ya, el complemento de A. A ver, han dicho 60. Un rato, voy a parar la grabación